Muy bien, entonces, una cosa más, si ven, está cambiando justo ahora el tiempo. Vieron que estaba como medio primaveral, ahora está cambiando y capaz viene viento sur del patio. Si ven que ya hay una correntada, pueden arrimar esa puerta, les aviso nomás. Muy bien, en sus Biblias, Primera de Pedro, vamos a leer verso 3 hasta el versículo 5 de capítulo 1. Segunda de Pedro, 1, 3 al 5, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, debido a todo esto, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por todo lo que Dios puso diligencia, ustedes también por eso pongan toda diligencia, añadiendo a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Muy bien, oramos. Amado Dios, en esta mañana, una vez más, abrimos las Escrituras porque tú has determinado que así sea, que tu pueblo congregado determine este día en la semana para disponer nuestros corazones a oír tu voz. Todo lo que hacemos aquí, tú sabes, Padre, es con el fin de preparar un contexto adecuado para poder oírte. Deseamos oír tu voz resonando dentro de nuestros corazones, que podamos nosotros salir de aquí convencidos de que hemos oído la voz de Dios. Y obra tú, porque dentro de nuestros corazones el pecado todavía mora y se levanta en resistencia a tu voz. Deseamos que suceda como el apóstol Pablo dijo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Que así sea, que hoy seamos llevados cautivos en obediencia a Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Una fe que crece, ese tramo de versículos en el que estamos detenidos, porque es el eje de todo el pensamiento de la carta de Pedro, versículos 5 al 7, es el eje. En torno a esos tres versículos, Pedro elaboró toda esta carta, ¿sí? Ese es el núcleo. Y estamos detenidos para darle el énfasis necesario, y el Señor es dueño de su palabra, Él la utiliza como Él quiere. Y yo había mencionado que vimos la virtud, esa cualidad de carácter, como separada, y después vamos a ver en bloque todas las demás. Bueno, el Señor tenía otra cosa. Hoy vamos a hablar solo de conocimientos. El Señor es soberano y era necesario que así sea. Pero estamos ahí detenidos en esas virtudes del versículo 5 para poder exponerlas. Porque Pedro escribió esta carta, ¿sí? Segunda carta, preocupado por el por el crecimiento espiritual de sus destinatarios. Aquellos que les escribió la primera, preocupados por el tema de las pruebas y la persecución. En esta segunda carta, él está preocupado por el crecimiento, y vamos a ver en capítulos 2 y 3, cuando lleguemos ahí, que tiene relación, porque van a venir ahora los falsos maestros, ya estaban en ese momento en auge, con su falsa enseñanza, y la mejor manera de estar preparado para eso es creyentes maduros. Y por eso está preocupado por el crecimiento espiritual de sus destinatarios. Por eso la exhortación central es la del capítulo 3, versículo 18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el versículo clave de toda esta carta, ¿sí? Es el final. En el final Pedro dijo, por esto escribí, para que animarlos a ustedes, exhortarlos a ustedes a que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1, donde estamos nosotros ahora, ¿sí? Hay un esfuerzo por parte de Pedro en hacer notar el alto valor de la madurez en la fe. Cuán importante, ¿sí?, es eso de madurar y crecer en la vida espiritual. Y cada unidad de pensamiento en este capítulo, que la vimos superficialmente en el primer mensaje, ¿sí?, cada unidad de pensamiento en este capítulo está elaborada para argumentar a favor de una sola cosa: cuán importante es crecer en la fe. Y lo vamos a ir desarrollando en cuanto avancemos, ¿no? Ahora, podemos notar nosotros en versículo 5 una urgencia. Podemos notar un tono de urgencia en el imperativo del verso 5, poniendo toda diligencia. No dice solo diligencia, sino dice poniendo
toda diligencia. Añadid, y ahí viene el verbo dominante en este verso, añadid a vuestra fe, y ahí sigue con las cualidades, las características que debemos añadir a nuestra fe, ¿sí? Tal es la importancia de que el creyente crezca, ¿no? Del crecimiento espiritual que requiere de una enérgica dedicación. No hay manera de crecer si el creyente no pone de sí una enérgica dedicación para poder crecer en su vida espiritual. La razón, ¿sí?, de tanta urgencia, poniendo toda diligencia, ¿sí?, la razón de tanta urgencia es que la madurez en la fe, queridos hermanos, comprende y afecta el todo de nuestras vidas. Por eso Pedro está tan enfocado, tan ansioso, pone tanta urgencia en este llamado, ¿sí?, en este imperativo, porque en realidad la madurez en la fe comprende y afecta el todo de nuestras vidas. No siempre lo vemos así, no siempre relacionamos la madurez con el resto de nuestra vida fuera de la iglesia. Pero Pablo dijo esto en la carta a los Gálatas. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esa expresión carne que utiliza el apóstol Pablo allí, que a veces es usada en la Escritura para hablar acerca de la naturaleza pecaminosa, en este caso no se refiere a eso, se refiere a nuestra vida natural aquí en la tierra, ¿sí?, a ese tiempo aquí. Lo que ahora vivo en la carne, mi vida diaria, lo cotidiano de mi vida, a eso se refiere Pablo, lo que ahora vivo en la carne. ¿Cómo lo vivo? Bueno, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo veía la vida de fe como un estilo de vida. Veía la vida de fe como un estilo de vida. Así que la fe, queridos hermanos, a la luz de lo que Pablo dijo ahí, no es un recurso para afrontar ciertos momentos difíciles con gran confianza. Es como cuando uno está en un momento de enfermedad, un momento de conflicto, un momento de crisis familiar y dice, bueno, ahora sí que necesitamos poner en acción la fe. A veces pensamos eso, es para esos momentos pensamos, ¿sí? Pero en realidad la fe, queridos hermanos, más bien es un estilo de vida, una forma de vivir. Porque fuimos salvados, ¿sí? Fuimos salvados por medio de la fe y ahora vivimos por la fe. Y encontramos eso en realidad en el Nuevo Testamento. Más que una vez, vivimos por la fe. Es un estilo de vida. No es solamente algo que Dios nos da para ciertos momentos para poder superar esos momentos difíciles. No, es un estilo de vida. Por eso, porque se trata de la vida misma, el crecimiento y la madurez en la fe, es que la madurez de la fe debería ser nuestra mayor y principal ocupación como personas. Es así, porque se trata de la vida misma, de cómo enfrentamos nosotros la vida en todos los aspectos, porque se trata de eso. Crecer y madurar en la fe debería ser nuestra mayor y principal ocupación. Ahora, ¿cómo crecer en nuestra fe? Bueno, ¿cómo crecemos en nuestra fe? El texto ya nos respondió a nosotros, añadiendo diligentemente cualidades de carácter a nuestra fe. Eso es lo que nosotros encontramos en el texto. Y notamos el énfasis de la expresión nosotros, o notemos mejor este énfasis en la expresión del verso 5, que no la hemos hecho hasta ahora, y la hago hoy por una razón muy particular, este énfasis gramatical del texto, porque es la manera de poder explicar cómo añadir conocimiento a la fe. Pero ustedes noten allí que el texto, y creo que yo lo hice ahí en manera gráfica, me gusta nomás. Sé que ustedes van a entender sin eso igual, pero me gusta, así que sopórtenme mi gusto. Pero es añadir a la fe. Esa pequeña letrita A indica a dónde, ¿sí? La dirección donde debemos poner esas cualidades. Y es importante hacer notar que debemos añadir esas cualidades a la fe, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a usar el ejemplo de lo que hablamos la semana pasada sobre el tema de la excelencia, ¿sí? Añadid a vuestra fe excelencia, ¿sí? Virtud dice acá, la traducción también podría ser excelencia, ¿sí? Pensemos en esto sencillamente. Un arquitecto creyente puede ser muy excelente en su trabajo como arquitecto, pero si no es excelente en su vida espiritual, entonces no ha añadido la excelencia a la fe.
Uno puede ser muy excelente, capaz uno es carpintero y uno puede ser muy excelente haciendo su trabajo como carpintero, siendo creyente, ¿no? Pero puede ser que en realidad en su vida de fe sea una persona mediocre, sea un creyente mediocre, ¿sí? Que todavía anda con un pie en realidad en las cosas de este mundo y un pie con la fe. Bueno, no necesariamente alguien que es excelente en su trabajo o excelente en las cosas que hace en su casa, en su hogar, no necesariamente nos está diciendo que es una persona excelente en su vida de fe. Es importante el énfasis de este acento gramatical en el texto, porque Pedro dice añadir, pero cuidado, es añadir a la fe. ¿Sí? Con el propósito realmente que la fe se manifieste en toda su plenitud. Eso es lo que está acentuando Pedro, lo que queremos acentuar nosotros en esta mañana. ¿Sí? Así que si no añade, ¿sí? Por ejemplo, la excelencia a su vida de fe, ese supuesto arquitecto, no tenemos ningún arquitecto acá, ¿no? No, menos mal. Muy bien, es un ejemplo ambiguo. Si no añade esa excelencia a su vida de fe, difícilmente madure en el Señor. Así que hoy vamos a notar esta diferencia, vamos a hacer notar esta diferencia a nosotros. ¿Sí? ¿Cuál diferencia? Entre lo que es adquirir una cualidad de la que está haciendo notar aquí el texto, como simplemente algo añadido a nuestra persona, y la diferencia con añadirlo a nuestra fe. Hay una gran diferencia y la vamos a notar en esta mañana. Bueno, ¿qué cualidades? ¿Qué cualidades debemos añadir a nuestra fe? El texto nos responde a nosotros de una manera muy clara, ¿no? En primer lugar debemos añadir virtud, que fue lo que hablamos la semana pasada, y en segundo lugar, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, debemos añadir conocimiento. Debemos añadir conocimiento. La primera pregunta a responder para poder desarrollar este tema es ¿a qué conocimiento se está refiriendo? ¿A qué conocimiento se está refiriendo? Ustedes seguramente lo van a responder ya inmediatamente si son lectores de la Escritura. Pero permítanme dar argumentos, porque yo en público tengo que dar los argumentos para esto, ¿sí? ¿A qué conocimiento se está refiriendo? Bueno, ese conocimiento que debemos añadir a la fe debe ser un conocimiento tal que fortalece y madura la fe. Porque ese es el propósito, que la fe madure. Ese es el propósito. Entonces, ¿qué le voy a añadir a la fe para que madure? Un conocimiento que haga madurar y fortalezca esa fe, ¿sí? Así que la fe, queridos hermanos, nace por el conocimiento que recibimos del Evangelio por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros ponemos la fe en Cristo para salvación, ¿en base a qué lo hicimos? Bueno, en base a que nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, el conocimiento del mensaje del Evangelio contenido en la palabra de Dios. Eso fue lo que usó el Espíritu para despertar la fe en nosotros. Yo sé que teológicamente podemos decirlo así, para poner la vida en nosotros, y esa vida viene con la fe, para que esa fe inmediatamente al oír la palabra de Dios despierte en respuesta obediente al mensaje del Evangelio, en arrepentimiento y en fe, ¿verdad? Pero la fe nace por el conocimiento que recibimos de eso, de la palabra de Dios. Así lo enseña Romanos 10:17, ¿sí? La fe viene por el oír. Así lo enseña 1 de Pedro 1:23, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿sí? Y Santiago 1:18, que lo vimos hace unos sábados también, ¿sí? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que en realidad la fe nace por el conocimiento de la palabra de Dios. Alguien está expuesto a la predicación de la palabra y el Espíritu de Dios usa esa palabra para despertar esa fe salvadora en el corazón. La conclusión lógica es esta. Si la fe nace por la palabra, entonces debe ¿qué? Crecer por la palabra. Es una conclusión lógica, natural. Si nació por la palabra, crece entonces por la palabra. Ahora, esa deducción lógica tiene su fundamento en la Escritura. Juan capítulo 17, verso 17, Cristo oraba por sus discípulos diciéndole, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y ese proceso de santificación es lo que acá Pedro llama crecer en la fe. Así que Cristo dice que uno crece por medio de la palabra. Primera de Pedro 2.2 también dice lo mismo. Primera de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación o en la salvación. Y también Hebreos 5, 11 al 14, un texto que no vamos a mirar ahora, pero ahí de manera clara y usando una analogía de la leche espiritual y del alimento sólido, se refiere a la palabra de Dios.
haciendo alusión a que uno crece realmente por el conocimiento de las Escrituras. Así que tenemos base bíblica, queridos hermanos, para nosotros argumentar a favor de que realmente el conocimiento al que Pedro se está refiriendo aquí es el conocimiento de las Escrituras. Estos textos afirman que la base del crecimiento en la fe es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la base del crecimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. Añadid a vuestra fe conocimiento. Y es un conocimiento, el de las Escrituras, ¿sí? Lo que dice aquí, el conocimiento de esto, ¿sí? Es un conocimiento que primeramente, ¿sí? Y acentúo, primeramente, no es lo único, hay algo que es segundo también, vamos a mencionarlo. Primeramente, se adquiere de manera intelectual. No hay manera de que esto sea aplicado a la fe si primero no es adquirido de manera intelectual, ¿sí? ¿Qué quiere decir intelectual? Bueno, oyendo, leyendo y estudiando la Biblia. No hay otra manera. Dios nos ha dado su revelación, el conocimiento de sí mismo, porque la Biblia es eso, es el conocimiento de Dios, de su persona, de sus propósitos, de sus caminos, de su plan redentor en Cristo. Todo está relacionado con Dios. Hay 10 verdades en la Escritura, toda la Biblia comprende 10 verdades que tienen que ver con Dios, ¿sí? Y nos lo ha dejado la revelación en un idioma, en un código de palabras. Y es la manera que nosotros tenemos de conocer esa verdad acerca de Dios, leyendo. Así la entregó Dios, así la dejó Dios, en palabra escrita. Por eso es que leyendo, oyendo, escuchando y estudiando la palabra de Dios, intelectualmente nosotros vamos adquiriendo un conocimiento acerca de Dios mismo. ¿Sí? En cuanto más leemos, más vamos conociendo de Dios. Por eso es que nuestro crecimiento está en directa relación en cuanto conocemos la Escritura. Y por eso insístete, pastor, desde el púlpito siempre, lea su Biblia. Hágase el tiempo día a día, establezca esa rutina en su vida, de hoy comienzo a leer. No sé cuántos, yo ya no lo hago por razones de que el estudio me lleva a otro tipo de sistema para la escritura, pero en mis comienzos en la vida espiritual hice lo que todo creyente en mi tiempo y bajo el liderazgo del pastor que yo tenía, hacíamos, y algunos aquí se van a acordar. Cuando llegué a la iglesia, el pastor Harold, nuestro pastor que nos apacentó al principio, nos daba ese gráfico que solía hacer con todos los libros de la Biblia y con todo el calendario del año, cosa que uno iba leyendo y iba tachando para leer la Biblia en todo un año. Y eso hacíamos siempre, cada año. Y eso lo hacía hasta que después empecé en el Instituto Bíblico ahí, entonces mi tiempo y mi forma de acercarme a la Escritura fue de otra manera. Hoy tengo otro sistema, voy leyendo la Biblia pero de otro sistema. Pero usted tiene que leer la Escritura si usted quiere crecer, porque no va a crecer si no. No va a pasar. No es una cuestión mística. Yo me pongo en oración, y está bien orar, pero oración solo no alcanza. Usted va a estar siempre con una pata menos. Usted tiene que leer la Escritura y después que se acostumbra a leer, que se vuelve parte de su vida diaria, leer las Escrituras, ¿sí? Que ya adquirió eso como una rutina diaria, ¿sí? Y vuelvo a decir lo mismo que hablaba hace un momento antes de la reunión. Un pastor solía decir esto: tiempo no tiene nadie. Nadie tiene tiempo. El tiempo siempre hay que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Ordenando prioridades. Y cuando ordenamos prioridades, hay cosas que van a quedar afuera. Y si nosotros entendemos que esto es sumamente importante, estaba acá, pum, acá ahora. Porque depende de eso nuestro crecimiento espiritual. Así que tiene que haber realmente un conocimiento intelectual de la Escritura para poder crecer en la fe. Pero, está grandote ahí, ¿no? Pero, para que tenga ese conocimiento intelectual un efecto en el crecimiento del creyente, debe ser aplicado a la fe. Si no, solo queda como un conocimiento intelectual. Solo queda como un conocimiento intelectual. ¿Cuál es la pregunta que hay que hacer? Muy fácil. ¿Cómo se aplica ese conocimiento intelectual a la fe? Y es ahí donde este mensaje se alargó. Porque llegó esa pregunta y empezó, el Señor, no entra más que esto. Y es necesario explicarlo, mejor dicho. Y voy a hacer algo que no suelo hacer,
sí, muy seguido, pero vamos a usar dos ilustraciones, porque eso que es algo que pasa en la vida espiritual, necesitamos un cuadro, una situación, ¿sí?, donde eso se vea, para no estar utilizando tantos conceptos y explicaciones, y en el cuadro se ve mucho mejor, pienso yo. Así que vamos a usar dos situaciones, una negativa y otra positiva, para explicar eso de cómo nuestro conocimiento de la Biblia es añadido a nuestra fe, ¿sí? La primera ilustración es la que tenemos nosotros en el texto que ustedes leyeron al comienzo de la reunión, ¿sí? Números capítulo 13, ¿sí? Allí tenemos al pueblo de Israel. 2 años después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, ellos son desafiados a dar el paso de fe más importante de sus vidas. Ahí, Números 13, nos encontramos 2 años después que ellos salieron de la esclavitud en Egipto por mano de Moisés, y Dios trayendo las 10 plagas sobre ese imperio, ¿sí? Y aquí está, en ese momento desafiados justamente a un paso de fe. Ese paso de fe era, bueno, los saqué de la esclavitud. El desierto es solo una transición, el desierto no es para que vivan acá. Yo tengo algo para ustedes donde quiero que ustedes se establezcan como una nación, y a partir de ahí, establecidos en esa nación, viviendo bajo mi ley, ustedes sean luz en este mundo. Ese era el propósito de Dios con Israel. Sí. Y este paso de fe, salir del desierto y pasar a tomar posesión de la tierra prometida, demandaba de ellos un acto de valentía, de suma valentía. ¿Por qué? Porque ellos iban a pasar a enfrentarse a naciones mucho más numerosas que ellas. La tierra de Canaán estaba poblada por diferentes naciones, ¿sí? Por eso son nombradas en ese texto algunas de esas naciones. Pero requería valentía, porque Dios les dijo, yo les voy a dar la tierra. Ustedes tienen que dar pasos de fe, empezar a pisar y poseer esa tierra. Al hacer eso, iban a tener que enfrentarse con esas naciones, mucho más numerosas, más fuertes y mejor preparadas para la guerra que ellos, ¿sí? Era así, era así. Por eso cuando fueron estos 10 espías que ustedes leyeron allí, y 12, perdón, ahí está, siempre los separamos de manera innata, de manera natural. Pero esos 12 espías, 10 de ellos vinieron diciendo, no tenés idea de lo que vimos. Encima había, además de todo lo demás, de ciudades fortificadas, ciudades con muros muy altos, puertas que era difícil de poder derribar. Bueno, gente acostumbrada a la guerra, porque las naciones en Canaán había un tiempo en el año que iban a pelear. Es así, era la costumbre, no es nuestra costumbre ahora. Pero un tiempo en el año llegó el mes de guerra. Bueno, vamos a guerrear. Gente acostumbrada a pelear. A esa gente se iban a enfrentar ellos. Pero además había gigantes. Todavía había algún resto de esa generación de gigantes en la tierra. Y gigantes, estamos hablando de personas de 2,5 metros, como los que enfrentó David, ¿se acuerdan? Había como un grupo de ellos ahí. Y los vieron. Claro, si uno ve a un gigante acostumbrado a la guerra, como campeones. La palabra que se utiliza en Samuel cuando se habla acerca de Goliat, era un campeón. Era alguien que era hábil en la guerra. Claro, dice, parecíamos como langostas, dicen nosotros los espías. Tremendo, tremendo. O sea, era real. Sin embargo, eso está grandísimo acá, ¿no? Sin embargo. ¿Por qué acentué sin embargo, que siempre lo utilizamos en las frases que yo digo? Porque en este momento tiene ese peso y quiero aclararlo. Sin embargo, significa que yo voy a decir algo contrario a lo que acabo de decir, pero no anula eso, ¿sí? Eso es sin embargo. No estoy anulando lo que dije, pero voy a decir una cosa diferente, pero eso sigue siendo real. Porque dar un paso de fe no significa que no hay problemas o que los problemas dejan de existir. No. Dar un paso de fe es que doy realmente un paso de obediencia, muy a pesar de que los problemas siguen, muy a pesar de que la dificultad sigue. Por eso es que, sin embargo, sin anular todo eso que vieron los espías allí, que vieron esas ciudades fortificadas y esos gigantes ahí, sin embargo, ellos, el pueblo de Israel, tenían suficientes fundamentos para dar ese paso de fe, obedeciendo al mandato de Dios, muy a pesar de las dificultades y esos obstáculos. ¿Cuáles eran esos fundamentos que ellos tenían para decir, bueno, porque cuando la Biblia habla de paso de fe, jamás habla de un paso de fe a ciegas. Jamás, jamás.
Eso es lo que algunos han inventado pensando en la frase de Abraham, ¿no? Salió sin saber a dónde iba. Sí sabía dónde iba, porque llegó en un momento. El saber dónde iba es que nunca había estado ahí. Pero sí Dios le dijo dónde tenía que ir. Era un terreno conocido en el sentido en el mapa, pero nunca había estado ahí. Pero paso de fe a ciegas jamás, jamás. Dios les dio fundamentos a ellos, o tenían fundamentos para dar este paso de obediencia a entrar a tomar la tierra prometida. Por ejemplo, las promesas de Dios habían sido explícitas para ellos. Dios les dijo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No había nada, nada dudoso en la promesa de Dios. No era quizá, no era que, no, me pareció escuchar, no. Dios les dijo claramente, yo les doy la tierra. Sí, un mandato explícito y claro para ellos. Mejor dicho, una promesa explícita y clara para ellos. También ellos tenían como fundamento el testimonio del poder de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Dios había desplegado ese poder de manera sin igual mediante los juicios de las plagas de Egipto. Esta generación de Números 13, a la que se le está diciendo pasen a poseer la tierra prometida, es esa generación que hace 2 años atrás había visto a Dios mandar las plagas a Egipto y había visto a Dios abrir el mar y ellos pasando en seco. Es esa generación, ¿eh? Esta no es gente desconocida a todos esos eventos. En primera persona ellos vieron todas estas maravillas que son únicas en la historia bíblica. Y en primera persona ellos pudieron ver el cuidado providencial de Dios en el desierto, el cruce en seco del Mar Rojo, las aguas endulzadas de Mara, el maná enviado cada mañana desde el cielo, el agua de la roca en Refidín y la victoria sobre Amalek. Hasta ahora, en 2 años, vieron todo eso, cómo Dios los cuidó en el desierto. Hambre no pasaban. Luz de noche tenían porque estaba la columna que los guiaba. De día el sol no los quemaba porque había una nube que realmente hacía sombra sobre ellos, siempre guiándolos. Tremendo, ¿no? Todo lo que este pueblo vio. Tenían ellos suficientes argumentos, fundamentos para poder dar ese paso de fe. Y por último, ellos recibieron la sublime ley de Dios por medio de Moisés. ¿Por qué estuvieron 2 años en el monte Sinaí? Porque ahí estuvieron ellos recibiendo la ley de Dios. Se pararon en el monte Sinaí, Moisés 40 días primero para recibir la ley de Dios en un espectáculo del monte Sinaí. Jamás volvió a suceder algo así. El monte cubierto por nubes, rayos y truenos se escuchaban. Allí rayos se veían, truenos se escuchaban. Dice que el pueblo escuchaba la voz tronante de Dios hablándole a Moisés y tuvo miedo y le dijo a Moisés, sube tú. Espectacular fue lo que sucedió cuando Dios dio por primera vez la ley, su sublime ley al pueblo de Israel. 2 años se quedaron porque cuando Moisés bajó con la ley, 2 veces lo hizo, estuvo 80 días en realidad en el monte. Cuando bajó, 2 años se dedicaron ahí a ser instruidos por el mejor maestro a excepción de Cristo que pudo haber en la historia del pueblo de Dios. ¿Quién le enseñó? Moisés. ¿Qué habrá sido, hermanos, ser enseñado por Moisés? El hombre que quizá, pienso yo, estoy tratando de hacer memoria, pero creo que ningún otro hombre tuvo tanto tiempo de preparación para la obra a la cual Dios lo llamó. Porque estuvo 40 años en el desierto, preparándose para este momento, preparándolo Dios para este momento. ¿Qué habrá sido escuchar a Moisés hablando las maravillas de la ley de Dios a ese pueblo? 2 años estuvieron, pasaron 2 años, se prepararon todo, se ordenaron todo, se acomodaron todo y Dios dijo, ahora, levántense y pasen a tomar posesión de la tierra prometida. Bueno, y otra vez así, se los puse ahí, tenían conocimiento. Ellos tenían conocimiento de Dios. No les faltaba. La ley de Dios había sido dada, vieron ellos en primera persona el poder de Dios desplegado, cómo Dios los podía cuidar, tenían conocimiento. A cualquier israelita de esa generación, ustedes se acercaban a preguntarle acerca de Dios, sí, no sabes el poder que tiene Dios, nosotros lo vimos en primera persona. La ley, mira, vení acá, ley tenemos en cuanto a cómo vivimos en el desierto, cómo debemos tratarnos, ellos sabían todo, tenían conocimiento. Pero no lo aplicaron a la fe.
no lo aplicaron a la fe. Tenían conocimiento intelectual de Dios, pero no lo aplicaron a la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo aplicaron a la fe. No usaron ese conocimiento que tenían acerca de Dios como el fundamento para obrar en fe. O sea, no lo usaron para dar un paso de obediencia confiando en Dios. Pero, mirá vos, entremos. No, pero... Y ahí Josué y Caleb tratando de convencerlo. Muchachos, Dios, ese Dios que vimos en Egipto está con nosotros. ¿No se acuerdan? Egipto, el imperio mundial en ese tiempo, el Dios nuestro los trató y los zarandeó como si fueran polvo. ¿No se acuerdan quién está con nosotros? Trataron de convencerlos para acudir a ese conocimiento, para que ellos pudieran dar un paso de fe fundamentados en lo que conocían acerca de Dios. Pero no lo hicieron así. Ese conocimiento era intelectual solamente. Ellos no creían en realidad que Dios los podía cuidar, no creían que les podía dar victoria. En tanto ellos obedecían y avanzaban dando este paso de fe. Pero ellos no creían. Ellos dijeron, nos van a matar a nosotros y a nuestros hijos. Y por eso es que la declaración de Hebreos capítulo 4, versículo 2, es categórica. Citando el Salmo 95, el escritor de los Hebreos, dice que no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tremenda. Tremenda declaración. Ellos oyeron, ellos sabían, pero no les aprovechó porque no hicieron ese casamiento entre la fe y el conocimiento. No lo hicieron. Lo desligaron completamente. Así que el conocimiento intelectual no produjo obediencia porque no fue aplicado a la fe, o sea, no fue usado como un sólido argumento para obedecer confiando plenamente en Dios. Como no confiaron en Dios, lo que era un desafío para creer en la fe, lo que era un desafío para creer en fe en Él, ¿no? Lo vieron como una amenaza contra sus vidas, ¿sí? Eso que era desafiados a obedecer, cuando Dios les dijo, ustedes entren a la tierra prometida, Dios no los estaba mandando a la muerte. Dios sabía que los iba a liberar. Y después, 40 años más tarde, dio testimonio que en verdad les dio victoria. Y fue fantástico, tremendo lo que Dios hizo después en el libro de Josué. Dios no los estaba mandando a la muerte. Parecía una amenaza, pero no lo era. En realidad dice, estoy desafiando la fe de ustedes, no los estoy mandando al horno. Los estoy desafiando a que den un paso de fe. Pero ellos, como no confiaron en Dios, lo que era un desafío para la fe, para crecer en la fe, lo vieron como una amenaza contra sus vidas. Y usaron las dificultades como razones para justificar su falta de obediencia. Eso es lo triste de este pasaje, es triste. Y cuidado antes de menear la cabeza contra los israelitas, pero qué tremendo ellos, sí, yo en lugar de ellos hubiese pasado. Cuidado, vamos paso a paso. La angustia a este pueblo los dominó y tomaron decisiones basadas en el temor, en un temor tan grande que estuvieron dispuestos a volver a la esclavitud antes que dar un paso de fe. No leí el capítulo 14 porque es muy extenso, pero usted después puede leerlo en casa y en el capítulo 14 sigue la situación. En el capítulo 14 hablan de apedrear a estos dos muchachos que estaban diciendo, vamos, obren en fe. Y no solo eso, sino que ellos dijeron, vamos a elegir un líder nuevo y volvamos a Egipto. Querían volver a la esclavitud. Estaban tan aterrorizados, no basándose en el conocimiento de Dios, sino en lo que ellos veían en su propia percepción. Estaban tan dominados por el temor que ellos estaban dispuestos a ser esclavos antes que dar un paso de fe. Es tremenda esa situación la que vivimos todos. Yo la he vivido esa situación. Yo en mi vida espiritual puedo recordar los momentos, hermanos, en que estuve más dispuesto a ir para atrás que a avanzar en fe. Y yo los puedo recordar. Son tristes momentos en mi vida espiritual. El asunto fue tan serio de la decisión que ellos tomaron de decir no vamos a avanzar en fe, sino vamos a quedarnos acá, vamos incluso a volver para atrás. Fue tan serio que se estableció una disciplina que duró 40 años. Ninguno de aquella generación de los hombres adultos, no de 20 años para arriba, ninguno de aquella generación entraría a la promesa de Dios. Y Dios dijo, van a estar vagando en el desierto 40 años hasta que toda esta generación que no quiso dar este paso de fe, que no quiso dar este paso de obediencia en fe, hasta que todos ellos mueran.
Y les digo más, dice Dios. Todos esos hijos de ellos que dijeron que iban a ser muertos por los cananitas, a ellos sí los voy a hacer entrar. Tremendo, tremendo. Para mostrar que Dios es fiel y cumple sus promesas. Así que 40 años dando vueltas en un desierto sin poder progresar. De ese evento, en Cades Barnea, ¿sí? Números capítulo 13, y vamos a Deuteronomio capítulo 1, pasan 40 años, 38 en realidad. Otra vez 2 años esperando hasta entrar ahí en las puertas de Cades Barnea, las orillas de la tierra prometida. 40 años más tarde, cuando Moisés empieza a escribir el libro de Deuteronomio, ¿sí? Dice que desde el monte Sinaí, donde estaban ahí esos 2 años siendo instruidos, donde Dios le dio la ley, desde el monte Sinaí, y saca la cuenta, hasta la frontera de la tierra prometida, donde ellos tenían que entrar a poseer la tierra, dice, hay 11 jornadas. ¿Qué son 11 jornadas? 11 días. ¿Cuánto iban a tardar? Son como 2000 y pico de kilómetros, algo así, creo que había visto. ¿Cuánto iban a tardar ellos en ese trayecto de salir de la esclavitud? Bueno, 2 años de instrucción, y después para llegar y entrar y poseer la tierra. 11 días. ¿Cuánto tardaron? 40 años. Yo pienso inmediatamente cuánto tardamos en crecer, ¿no? Lo que podríamos haber crecido si hubiésemos obedecido confiando en el Señor cuando recién comenzamos en la fe. Yo me miro a mí. Yo estuve llamado al pastorado a los 16 años. Apenas me había convertido. Pero hasta que fui pastor tuve 45. Y en ese trayecto hubo todos estos momentos que yo les cuento de falta de confianza en el Señor. Claro, el Señor usó ese tiempo, la soberanía de Dios y todo lo demás, pero yo no niego mi responsabilidad en eso. Yo digo que yo rechacé muchas veces no estar en el ministerio. Y muchas veces le dije al Señor, no quiero. Es más, hasta empecé una carrera, porque dije, otra cosa yo quiero hacer. Y a través de esa carrera que empecé, me enfermé seriamente. Y hoy sufro las consecuencias de ese momento. Porque no quise obedecer. No quise obedecer. Pero lo que debían ser 11 días para progresar y crecer, les llevó 40 años. No por un problema de distancia, es lo que está diciendo Moisés, sino por no querer dar pasos de fe. La consecuencia de no dar pasos de fe es el estancamiento. Cuando no damos pasos de fe, lo que dijimos la otra vez, nos estancamos. ¿Y cuál es la consecuencia del estancamiento? Bueno, es un círculo vicioso de malas decisiones. Cuando el creyente no da paso de fe en el momento que tiene que darlo, retrocede, se estanca y empieza a vivir una vida de malas decisiones. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 3, versículo 10, recordando ese momento de Números 13. Dice así, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Interesante porque esa palabra que el escritor de Hebreos o nuestra traducción pone como vagando, es errando, siempre tomando malas decisiones. Eso es, lo toma del Salmo 95 esa referencia. ¿Sí? Y lo toma el escritor de Hebreos para advertirle a esos creyentes que no crecían, capítulo 5 de Hebreos, que no crecían, para hablarles acerca de lo peligroso que es no crecer en la fe. Si usted no crece, se queda estancado. Si se queda estancado, entra en un círculo vicioso de malas decisiones. Y si usted quiere ver la parte gráfica de esto que estoy diciendo, lea la historia de Israel en el libro de Números. Después de ese evento, usted los ve, dice, en la carta de los Hebreos cita eso, dice, ya me tentaron 10 veces. Me tiene cansado este pueblo, dice Dios. Y todo ese trayecto de 40 años, nosotros vemos a ese pueblo siempre en la misma situación, no creyéndole a Dios y siempre desafiando a Dios, porque no daban pasos de fe, se quedaron estancados dando siempre vueltas en el mismo lugar. Es tremendo, es tristísimo. Todos los estudiosos de la Escritura llegamos a ver ese evento como el momento trágico de Israel. Y no es poco, hermanos, a la luz de esto, no crecer en la fe. No es poco. Tiene que ver con quedarnos estancados y después empezar a vivir un ciclo interminable de malas decisiones una tras otras. Pero vamos a cambiar el tono. Suficiente con eso.
para que dejar la idea clara. Vamos a ver el buen ejemplo de esto, el ejemplo positivo de esto, ¿sí? Y lo cita Pablo en Romanos capítulo 4, versos 18 al 21. Y Pablo lo cita ahí como el ejemplo supremo de la fe, ¿sí? Lo cita a Abraham como el ejemplo supremo de la fe. ¿Por qué Pablo habla de Abraham en capítulo 4 de Romanos? Porque en el capítulo 3 habla acerca de la justificación por medio de la fe. Y entonces él dice, bueno, vamos a explicar lo que significa ser justificado por la fe. Y entonces va al capítulo 4 y hace lo que yo estoy haciendo ahora, usa una ilustración, ¿sí? Para que podamos ver en la vida de Abraham eso, lo que significa creer en Cristo por medio de la fe. Y entonces él cita el caso de Abraham, el padre de la fe, y dice así en Romanos capítulo 4, verso 18 al 21 de esta manera. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Esa frase me encanta en este texto, plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién era poderoso? Dios, no él. ¿Ha visto la gente hoy con una idea tergiversada de la fe? Porque yo sé que con mi fe y con la fuerza de voluntad que yo tengo, me como el mundo. No, Abraham dice, él, Dios, yo tengo un cuerpo casi muerto, soy un anciano que me estoy muriendo, pero él es un Dios poderoso. Era también poderoso. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que yo quiero? No, para hacer todo lo que él había prometido. Bueno, vamos a hacer las debidas énfasis en este texto, no lo vamos a exponer, sinceramente lo tomamos para poder explicar lo que significa añadir conocimiento a la fe. En eso estamos, no se olviden, ¿sí? Abraham es llamado en la Escritura el padre de la fe, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque su vida refleja lo que significa ser salvo por la fe y lo que significa además vivir dando pasos de obediencia en fe. La vida de Abraham significa eso, está puesta para eso, ¿sí? Abraham hizo de su conocimiento de Dios una convicción. Y ahí tenemos el ejemplo positivo. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y ese grupo de israelitas que Abraham hizo de ese conocimiento una convicción en su vida? ¿Sí? Una convicción. Llegó a estar plenamente convencido de que era poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué es una convicción? Hay mucho en las redes sociales, ¿sí? ¿Sí? Exponiendo los 5 puntos del calvinismo de la manera más minuciosa, explicando en verdad por qué Cristo murió por los escogidos y no por todo el mundo. ¡Wow! Detalles, todo, versículos de acá dice, ¡wow! ¿Cuánto conocimiento? Esta persona tiene que tener una gran convicción. No necesariamente, puede ser que tenga todo el conocimiento de los 5 puntos del calvinismo, de las 10 doctrinas de la Escritura. Puede ser que lo tenga y no está mal tener todo ese conocimiento. Pero no necesariamente significa que tiene una convicción. Nosotros decimos, no, yo estoy convencido, me leí toda la Escritura, estoy convencido de todo lo que dice acerca. No necesariamente. ¿Qué es una convicción? Bueno, es una verdad que determina y fundamenta mi estilo de vida. Eso es una convicción. Y lo vemos en casos en todo el mundo, sí, en situaciones en todo el mundo. Personas que han hecho de una ideología política o social su forma de vida. Los que conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, y no estoy diciendo que eso está bien, sino estoy diciendo cómo funciona la convicción. Pero muchos de los aviadores japoneses estaban dispuestos, fueron los llamados kamikazes. Se tiraban con sus aviones sobre un grupo de soldados enemigos. Estaban dispuestos a morir porque estaban convencidos de lo que ellos creían en su ideología. Basaron su forma de vivir en esa ideología, al punto que dijeron, yo muero por esto. Y se tiraban con sus aviones. Tremendo. Hoy en día hay muchas personas que incluso se ponen chalecos con bombas y están dispuestos a terminar con su vida porque están convencidos que lo que ellos están creyendo es verdad y determina su vida, y no solo su vida, sino su muerte. Eso es una convicción. Eso es una convicción. Una verdad que determina el fundamento
de nuestro estilo de vida. Abraham llegó a la convicción de que Dios era poderoso y fiel para cumplir sus promesas. Esa es la verdad que él tenía de Dios. ¿Cómo llegó a ese convencimiento Abraham? ¿Cómo llegó a convencerse de que Dios era así? Porque en realidad él lo sintió en un momento, él imaginó, razonó por su propia capacidad intelectual. No, él recibió revelación de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículo 1, entre los tantos que podríamos citar, dice así la Escritura, dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, era Abraham de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le reveló a Abraham quién era él. Le dio revelación a Abraham de cómo era él, de cómo era Dios, ¿sí? Dios se reveló a él. Y en base a lo que Dios le reveló a Abraham de sí mismo, ¿sí? De Dios mismo, ahí basó su fe. Él lo creyó. Él creyó que lo que Dios le estaba diciendo acerca de sí mismo, que era así. Aunque él no lo veía, porque Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Creyó lo que Dios le habló. Creyó la palabra de Dios. Dios le había hecho una promesa a Abraham, que humanamente era imposible que se cumpliese esa promesa, ¿sí? Una descendencia cuyo número sería imposible de contar, ¿sí? Pero él ya tenía un cuerpo casi muerto y su esposa era estéril. Por eso esa promesa que le dijo, Dios le dijo, de tu descendencia, mira, salí de tu tierra, anda a la tierra que yo te mostraré, la tierra de Canaán. En ese lugar, en un momento, se va a venir de ti, de tu descendencia, una nación tan grande que no va a poder ser contada. El número que va a venir de tu descendencia no es imposible contar. Humanamente imposible por esas dos cosas. Un hombre, a los 75 le había llamado Dios, a los 100 recién llegó su hijo, el único. El Romano dice su cuerpo casi muerto. Tremendo la imposibilidad de este hombre. Y su esposa estéril. Podían tener hijos. Humanamente imposible. Era un desafío de fe, ¿no? Pero él creyó en esperanza contra esperanza. No tiene una traducción al castellano esa expresión. Es muy del griego. Y entonces la idea más o menos es que él creyó en realidad cuando no había razones para tener esperanza. Esa sería más o menos la expresión. Es una expresión muy, muy, muy del griego. Pero creyó en esperanza contra esperanza cuando no había ninguna razón para tener esperanza. Pero él tuvo esperanza. ¿Basada en qué? ¿En las posibilidades que había? No. Sino en que Dios es todopoderoso para cumplir sus promesas. Creyó que llegaría a ser padre de muchas gentes, no solo de un hijo. Él creyó que llegaría a ser padre de muchas gentes y no tenía ni siquiera un hijo. Tremendo. Dígame si no le ponemos el nombre de padre de la fe. No, no le cabe otro. Padre de la fe. No tenía ni nada, pero creyó que iba a tener no uno, sino iba a ser padre de muchas gentes. Creyó que el Dios que le había hecho la promesa era poderoso para cumplir sus propósitos más allá de las propias limitaciones que tenían él y su esposa. No usó Abraham sus limitaciones como una excusa para no obrar en fe. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, dice el texto. Y con base en esa creencia acerca de Dios, aceptó el desafío de vivir como peregrino. Porque el desafío para Abraham era, te voy a dar un hijo, pero vos tenés que vivir acá nomás, en la tierra que van a poseer tus descendientes. Ni siquiera vos vas a poseerla. Y dice que ni siquiera obtuvo Abraham lo que es en la medida del calzado de sus pies. No, nunca. Anduvo en tierra prometida como en tierra ajena, porque él no vio. No llegó a ver a Abraham ese momento glorioso en que Dios le daba a Israel la tierra prometida, y esos de Números 13 iban a tener la posibilidad de ver lo que Abraham no pudo ver. Tremendo, ¿no? A ellos sí se daba la posibilidad de ver ese momento glorioso en que Dios cumplía todas esas promesas hechas a Abraham. Ahora va a suceder. Tremendo. Pero Abraham, sabiendo en verdad que no iba a suceder en su tiempo, asumió el desafío de vivir como peregrino en tierra ajena. ¿Sí? Basado en esa creencia, aceptó el desafío de vivir como peregrino, dando testimonio que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su convicción se hizo manifiesta en el hecho de que no volvió a la tierra donde había salido. ¿Se acuerda de Hebreos? Cuando habla acerca de Abraham, dice que tenía, ¿qué cosa? Tiempo de volver a la tierra de Ur, donde estaba cómodo,
donde tenía una gran ganancia económica porque era riquísimo, ahí se hizo riquísimo. Y Ur de los Caldeos, de donde después se forma la nación babilónica, Ur de los Caldeos era un centro muy avanzado en todos sentidos en ese tiempo, y de un lugar cómodo y de gran avance tecnológico se fue a vivir en carpas. Y dice el escritor de los Hebreos, si ellos no hubiesen tenido esta convicción que tenían acerca de Dios y de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, ellos tenían tiempo de volver, pero no volvieron. No volvieron. Y eso muestra su convicción, que ellos se quedaron en carpas cuando podían estar cómodos en Ur, pero estaban tan convencidos que ellos se quedaron ahí. Tenían tiempo de volver, pero no lo hicieron. Y esa obediencia de vivir como peregrinos daba testimonio de la gran convicción que ellos tenían. Y más aún, tenían tiempo de volver porque además la promesa del Hijo tardó 25 años en llegarle a Abraham. Él fue peregrino en tierra que nunca poseyó, levantando altares y siendo testimonio a los cananitas de la fe en el Dios verdadero. Su obediencia en pasos de fe daba testimonio de sus convicciones. Así que Abraham hizo del conocimiento de Dios una convicción que lo impulsó a obedecer dando pasos de fe. El resultado de todo eso, ¿sí? De todo esto que hablamos de Abraham, el resultado es, Romanos dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Su fe maduró. Su fe maduró. Y es aquí, queridos hermanos, donde hacemos una diferencia entre el conocimiento meramente intelectual y el que se vuelve una convicción. Nuestro conocimiento intelectual de Dios no se vuelve una convicción hasta que se transforma en la razón de nuestro estilo de vida. Usted está comprando en la panadería, en el almacén o en la verdulería, y ya saben que usted va a la iglesia. Y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde usted le va a dar la razón. ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su convicción de por qué hace eso? ¿De por qué hoy domingo estuviste acá, sentado, y no en casa, durmiendo y descansando? ¿Por qué? Y es el momento de que usted saque a luz sus convicciones. Creo en ese Dios. O algunos dicen, no, la iglesia me obliga, si no me van a llamar en la semana y van a ver si yo falté o no fui. Es otra cosa, otros tienen esas convicciones muy religiosas. Pero otros van a decir, yo amo a Dios, Él me salvó. Y no tengo otra cosa que hacer que ir a adorarle, rendirle culto porque Él es digno de eso. Esa es mi convicción, eso es lo que me mueve. Eso es lo que me mueve. ¿Por qué haces esto y no esto en tu vida? Ponga ahí todo, cualquier cosa que nosotros sabemos que tiene que ver con la ética cristiana y la ética del mundo. Porque yo creo en Cristo y creo que mi Dios es santo y creo que a Él le agrada que yo viva así y no de esta manera. Tus convicciones, ese es el momento que salen a luz tus convicciones. Así que nuestro conocimiento intelectual de Dios no se va a volver una convicción hasta que se transforma en la razón de nuestro estilo de vida, hasta que eso tenga un efecto en un cambio en nosotros. Así que hay un momento donde tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué cosa? De que el conocimiento se transforme en una convicción. Hay un momento. Hay un momento para todos nosotros en que tenemos la oportunidad de que el conocimiento se transforme en una convicción. Y no solamente en un conocimiento intelectual. Y la carta a los Hebreos lo expresa así, citando el Salmo 95 una vez más. La carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el momento, la oportunidad para pasar del conocimiento intelectual a la convicción de fe. Es el momento en que tenemos la oportunidad de transformar el conocimiento de Dios en una convicción y es el preciso instante en que recibimos ese conocimiento. Capaz que este mensaje es la primera vez que usted lo escucha. Hoy, a partir de hoy, tiene la oportunidad de hacer de esto una convicción en su vida. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que usted determine ahora vivir de acuerdo a lo que escuchó o no. Hoy, y con cada verdad que nosotros conocemos de la Escritura, ese es el momento donde empezamos a ser responsables de dar ese paso de fe. Mientras no lo conocemos, no. Pero en el preciso momento que lo conocemos, somos responsables.
y está el desafío de Dios. Ahora quiero que des un paso de fe. Hasta ahora no lo sabías, ahora lo sabes. Una vez que sabemos, tenemos la responsabilidad de responder en fe. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando Pedro, entonces, hermanos, en 1:5 nos dice que debemos añadir conocimiento a nuestra fe, se refiere a esto, hacer de nuestro conocimiento intelectual acerca de Dios la razón para obedecer. En algunos casos, la falta de crecimiento en la fe se debe a la falta de conocimiento intelectual de Dios. La fe se nutre de los desafíos de la palabra de Dios y si no hay lectura y estudio de la Biblia, la fe no tendrá de dónde nutrirse más que de nuestras emociones y de nuestras nociones. Por eso hay muchas personas dando pasos de fe en lugares vacíos. Porque como no conocen la Escritura, son creyentes pero no conocen la Escritura, inventan desafíos, ¿sí? Por cosas que van escuchando aisladamente y van inventando desafíos que Dios nunca puso en la Escritura. Y van dando pasos de fe y después se chocan contra una pared. Pero a veces la falta de crecimiento, en otros casos, viene no por falta de conocimiento, sino por falta de convicciones, ¿sí? No hay disposición para dar pasos de obediencia basados en la verdad de Dios y por eso la fe no se fortalece. Pero en otros casos, la falta de crecimiento se debe a que no vemos las situaciones cotidianas como un desafío para actuar en fe. Pensamos que la fe es solo para algunos momentos extraordinarios o para asuntos solo de la iglesia y nada más. Pero hay creyentes que no ven su vida matrimonial como un desafío de fe. Cada mandato en la Escritura para la vida matrimonial es un desafío de fe. Si nosotros los creyentes lo viéramos así, si las esposas vieran lo que la Biblia dice sobre su vida conyugal como un desafío de fe, dejaría de pensar que eso es irritante. No, yo sujetarme, no, yo hago lo que quiero. Pero si lo ve como un desafío de fe, va a decir, el Dios que escribió eso es sabio. No solo es sabio, me ama y Él sabe por qué me pide eso. Y el esposo, cuando ve en la Escritura los mandatos que Dios ha dejado para la vida conyugal, dejaría en realidad de escapar de eso, dejaría de faltar cuando se habla sobre hombres en la iglesia, y en verdad se acercaría y escucharía y diría, el Dios que me ama sabe por qué. Y Él es sabio y sabe por qué me puso en el rol de liderazgo en el hogar. Lo vería como un desafío para crecer y madurar. Los hijos harían lo mismo al entender que se les manda obedecer y sujetarse a los padres como un desafío a su fe. El creyente vería su vida laboral como un desafío a su fe y no simplemente como un fastidio donde tengo que ir obligadamente para poder tener un poco de dinero. Lo vería como una oportunidad para madurar y crecer en su fe. Y así con cada aspecto de la vida. Este desconocimiento a veces lleva a que los creyentes no crezcan porque desligan su vida diaria de su vida de fe. Por regla general, nuestro conocimiento teológico va más adelante que nuestras vidas prácticas, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos más de lo que practicamos. Es verdad, en todos, en mí también. ¿Sí? Es así. Sabemos más de lo que practicamos. También nuestro conocimiento teológico es superior a nuestras convicciones de fe. Sabemos más de lo que en realidad creemos de Dios. Nosotros decimos, el Dios Todopoderoso, Él me va a cuidar siempre, pero viene una gripe, me voy a morir. ¿Y el Dios Todopoderoso no te va a cuidar? Sabemos más teológicamente de lo que realmente creemos de Dios. Ese es un desafío constante. Por eso, periódicamente Dios nos coloca en una situación extrema donde nos vemos desafiados a dar pasos de obediencia, confiando en lo que sabemos acerca de Él, en su amor, en su sabiduría, en su justicia, en sus propósitos. Ese es el momento clave, donde tenemos la oportunidad para que del mero conocimiento intelectual acerca de Dios, ese se vuelva una convicción de fe, echando raíces en nuestro corazón para dar pasos de obediencia en medio de la adversidad. Ese es el momento clave, la crisis. ¿Qué hago ahora? ¿Me escondo? ¿Me angustio? ¿Me deprimo? ¿Qué hago ahora? ¿Dejo realmente de obedecer? Porque ahora es y digo, no, es el momento de confiar y muy a pesar de la dificultad, seguir. Pablo dice, nosotros estamos angustiados pero no desesperados. Él hablaba de la madurez en la fe, cómo enfrentar, dice, estamos cansados pero no destruidos. Ahí está la diferencia entre el que es maduro en la fe y el que en realidad todavía no ha crecido. Bueno,
¿Cómo sabes que estás ante un desafío de fe? Bueno, cada conocimiento que tienes de Dios y su voluntad, y no lo estás haciendo, es un desafío de fe. ¿Qué es lo que hasta ahora no estás haciendo de lo que ya sabes que tienes que hacer? Entonces es un desafío de fe pendiente. Deberíamos abrir la libreta y decir, esto está pendiente todavía. Este es un terreno que todavía no he pisado con las pisadas de la fe. Esto está pendiente. Señor, dame gracia para eso. No sé cuál sea hoy tu desafío. Capaz tu desafío es tu vida conyugal. ¿Es tu esposo o es tu esposa? Quizás tu desafío son tus hijos. Quizás tu desafío en realidad es tu vida laboral. Quizás tu desafío es un pecado. No sé cuál es tu desafío, pero requiere en realidad una respuesta de fe que te va a ayudar no solo a superar eso, sino a crecer en la fe y a hacer una fe firme, que vamos a ver después cuando avancemos cuán beneficioso es esa fe firme. Quizá es tu relación conyugal, la crianza de los hijos o decisiones de trabajo. Quizás sea en tu vida de iglesia o en alguna otra situación donde tú sabes. Saben que venir a la iglesia es un tema de fe. El compromiso con la iglesia es un tema de fe, no es religión, es tema de fe. Sea lo que sea que sabes que dicen la palabra de Dios, pero no lo estás haciendo, eso es un desafío de fe. Esa es la oportunidad para añadir a tu fe conocimiento. Ahora ya sé, ahora estoy desafiado a obrar en fe. ¿Qué harás con tu conocimiento acerca de Dios? ¿Aceptarás el desafío de convertirlo en una convicción? ¿Añadirás conocimiento a tu fe? ¿Qué harás con este desafío? Amado Dios y Padre Celestial, pedimos tu gracia. Solo tú puedes hablar en lo más íntimo de nuestro corazón. Solo tú eres el poderoso que entra dentro de nuestros pensamientos. Sabe lo que hay dentro de nosotros. Conoces cada sentir y cada actitud que nace en nuestra alma. Y solo tú puedes generar dentro de nosotros ese deseo, esa ambición de querer crecer y madurar. No quedar estancados,